quiero citarles a ustedes algo de una gran catedrática de esta universidad y una notable escritora que es Silvia Rivera Cusicanqui. Y quiero citarles de dos obras de ella: El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática de Bolivia, una obra de 1989, y sobre todo lo que me parece a mí el mejor artículo de Silvia Rivera en toda su producción, titulado El mito de la pertenencia de Bolivia al mundo occidental, Requiem para un nacionalismo, texto publicado en una revista de esta universidad en temas sociales en 2003. Quiero citarles sobre todo de esta revista, de este ensayo que me parece a mí no solamente importante por ser, según mi opinión, que puede estar equivocada, el mejor ensayo de Silvia Rivera, sino el más representativo de una poderosa corriente que quiere o que tiene un paradigma en mente. Y ese paradigma es naturalmente el rechazo de la tradición occidental, por ejemplo, en el campo de las estructuras políticas constitucionales. Dice Silvia Rivera Cusicanqui a la letra: el pecado original de la revolución de 1952 reside en la contradicción entre su base de legitimación rupturista, o sea, revolucionaria, basada en el discurso de la independencia económica y el mestizaje, y la continua adscripción de sus élites al mundo occidental, lo que se traduce en la continuidad de una política civilizatoria absolutamente ciega frente a la naturaleza no occidental de la población boliviana, que no tiene nada que ver con los valores liberal-democráticos. Cito otro pasaje de la misma obra. La Revolución Nacional fue, desde sus inicios, un proyecto civilizatorio y homogeneizador para la masa india de campos y ciudades, proyecto que fue un intento de reinventar la historia, borrar a los indios de la memoria, a la vez que reformarlos hasta en lo más íntimo de sus conductas domésticas. Fin de la cita. Silvia Rivera parte de la idea de que el MNR trató de establecer un modelo obligatorio de mestizaje. Yo diría, estimado público, que no hay ningún documento, ninguno del MNR que avale, que garantice esa idea de muchísimos autores, no solamente de Silvia Rivera. Yo diría que el MNR nunca tuvo intelectuales que hayan tenido esa originalidad de establecer el mestizaje como algo paradigmático, como algo modélico, etcétera, etcétera, que hayan tratado de destruir a las identidades indígenas. Eso es una retroproyección que hacen Silvia Rivera y muchos intelectuales desde el siglo XXI a lo que ocurrió en 1952, creyendo que ellos tenían la verdad, que naturalmente solo esa interpretación es la verdad. Ella dice al pie de la letra: la Revolución Nacional construyó la imagen de lo mestizo y trató de imponerla como la única identidad legítima de la nación boliviana. Y la única base que cita esta notable autora es, estimado público, el álbum ilustrado del gobierno de entonces, de 1954, para propaganda masiva, que era en el fondo una recopilación de fotografías de José Feldman Velarde, titulado Álbum de la Revolución, La Paz, 1954, publicado por la Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura.
Feldman Velarde fue un destacado miembro del MNR, fue durante 2 oportunidades canciller del país y terminó siendo ministro de Natusch en ese régimen de pocas semanas. O sea, un tipo de tortuosa trayectoria, yo diría muy popular aquí en el país. Ese es el autor del libro Álbum de la Revolución. Y Feldman Velarde es también el autor del memorándum sobre la política exterior boliviana que Silvia Rivera cree que es la base de la política pro-mestizaje del MNR. Eso se puede leer fácilmente aquí en bibliotecas, y ese memorándum de política exterior no tiene absolutamente nada que ver con el mestizaje. La misma palabra mestizaje no aparece en ese documento. Ahora, ella también dice que ha habido, lo cual es verdad, una comisión de historia del pueblo boliviano, llamada también la Comisión Histórica Nacional. Pero esa Comisión Histórica Nacional, fundada por un decreto supremo de Víctor Paz el 27 de abril de 1954, nunca llegó a reunirse. Y esa comisión nunca produjo algo escrito. Como muchas cosas que pasan en el país, se crean instituciones que luego desaparecen, es decir, tienen su pequeño momento de gloria, cuando en un acto público seguramente se los hace jurar a los miembros de la comisión, etcétera, etcétera, y luego no pasa nada. Silvia cita muy a menudo el álbum ilustrado que les acabo de mencionar, pero aquí podemos percibir, estimado público, que lo concreto y específico no necesariamente avala lo teórico general, porque por lo menos yo, que he revisado cuidadosamente el álbum de la Revolución, no he encontrado nunca la palabra mestizo. Es muy fácil revisar, es un álbum de fotografías muy interesantes. Son fotografías en blanco y negro, pero que ilustran los 2 primeros años de la Revolución, fotografías artísticamente muy bien logradas. Hay que reconocer que este tipo de tortuosa trayectoria, don José Feldman Velarde, tenía realmente mucho gusto artístico. Son fotografías que ilustran esas 2 primeras épocas de la Revolución. Por ejemplo, Víctor Paz con traje y corbata y sombrero embarquillado, bailando una danza popular con una campesina. Tal vez fue una cosa de 2 minutos, pero obviamente fue fotografiado por esta Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura, y esa fotografía cuando yo era chico era extremadamente popular y quería mostrar el arraigo popular de la Revolución Nacional y de sus líderes. Pero ese tipo de fotografías que muestran a Paz Estenssoro abrazando a líderes campesinos, a Paz Estenssoro, por ejemplo, inaugurando la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la primera pavimentada del país, de esa acción, esa inauguración, de esa hay por lo menos 10 páginas de fotografías en el álbum. Yo les quiero simplemente indicar que como todo intelectual, eso es un pecado nuestro, Silvia Rivera ha tratado de buscar testimonios para fundamentar una tesis que ella tenía a priori. A priori significa, como todos ustedes saben, antes de la experiencia empírica, previo a la experiencia empírica. Entonces yo supongo, perversamente, que ella tenía ya esa idea de que la Revolución Nacional había tratado de imponer el mestizaje, había tratado de destruir la identidad de los campesinos como indios, había tratado de hacer eso antes de leer estos documentos, y que ella, digamos, pensando que nadie iba a revisar esos documentos,
los ha mostrado como pilares de su argumentación. Lo que sí, Silvia Rivera, lo que sí no le preocupa jamás a la autora son los aspectos verticalistas, antidemocráticos, antipluralistas de la praxis cotidiana y de los valores de orientación del MNR y de su dirigencia. Como ustedes saben, durante el régimen del MNR, en la primera mitad, en 1953, se instauraron los campos de concentración de Curahuara de Carangas y Corocoro. La gente era mandada a esos campos de concentración por razones políticas, sobre todo falangistas, pero también muchos inocentes. Nunca se les abría un proceso, nunca eran interrogados, simplemente eran encerrados, y cuando ascendió Siles Suazo, también se los liberó de un plumazo sin mayores explicaciones, porque así era el país antes, no era un país que preguntase a la gente ¿por qué estás aquí? ¿Qué tienes en el descargo tuyo que decir? Nada de eso, un campo de concentración, igual que en la Alemania nazi, era donde se mantenía a gente que era peligrosa por sus ideas, aparentemente peligrosa por sus ideas, y a esa gente no se le preguntaba necesariamente quién era, por qué estaba allí, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero con esto es mostrarles a ustedes que la cultura llamada democrática, pluralista, racionalista, posiblemente importada de Occidente, eso puede ser verdad, que no sea una cosa autónoma del mundo andino, que esas ideas han sido rechazadas por intelectuales muy ilustres como René Zabaleta Mercado y Silvia Rivera Cusicanqui, con base, estimado público, en una aparente defensa de valores superiores. En el caso de Zabaleta, como hemos visto, la construcción de un orden socialista que trataba de imitar lo que había, la Unión Soviética, y en el caso de Silvia, posiblemente la vuelta al mundo incaico, la vuelta al mundo precolonial. Ella tampoco dice muy claramente cómo va a ser ese modelo paradigmático del futuro. Ella critica, todo su derecho, lo que existe, pero rara vez, lo mismo hizo Lenin, Marx, todos ellos, rara vez con detalles pintan cómo va a ser ese mundo modélico, ese paradigma del futuro. Señor Sanabria. Estoy entendiendo que Zabaleta por lo menos tiene esta idea de unir las energías nacionales, y esto estaría vinculado a una idea socialista de eliminación de clases sociales, posiblemente. Pero ¿qué es lo que ha dispersado las energías nacionales específicamente en Bolivia? ¿Es la formación de clases sociales o hay algún elemento racial, étnico que hay que unificar, lo que termina de unificar para poder hacer que Bolivia progrese? ¿Hay algo sobre esto? Porque esto justificaría el mestizaje o lo que dice Rivera acerca de... Zabaleta es un gran teórico, de eso no hay duda. Y él, siempre que se ha referido al campesinado indígena, ha sido muy poco, muy marginalmente y con respeto. Simplemente no creyó que los indígenas tenían un modelo de Estado, o sea, un paradigma para construir el futuro de Bolivia. Entonces, para él, como para los marxistas latinoamericanos de su época, esos que querían un marxismo crítico y diferente, Carlos Franco en el Perú, José Aricó en la Argentina, es una playa de la misma época de Emilio de Hípola, Juan Carlos Portantiero, etc. En la misma época de Zabaleta se constituye en América Latina una primera camada de marxistas críticos que tratan de establecer un paradigma no estalinista para el futuro, lo cual está muy bien, es decir, se separan
de esa idea militante de la Unión Soviética que había creado un Estado totalitario. Pero ellos mismos nunca fueron partidarios de la democracia racionalista, pluralista, etc. Lo que ellos tenían en mente era, como usted pregunta, unir las energías de la nación para construir algo que para ellos era superior y que justificaba algunos sacrificios: construir naciones industriales modernas. Por lo menos hasta su muerte en diciembre de 1984, dejando inconclusa su obra, que yo creo principal, Lo Nacional Popular en Bolivia, Zavaleta Mercado nunca se desvió de esa idea paradigmática que en toda América Latina era simplemente obligatoria. Había que construir una gran industria. Habría que dejar de ser una sociedad pastoril agrícola, que Zavaleta, en palabras muy despectivas, como tal vez han escuchado ustedes, se refiere a Paraguay y a la Argentina. O sea, para ellos había que, para Zavaleta, José Aricó, Carlos Franco, había que superar ese paradigma, ese ejemplo de desarrollo. Por más que la Argentina en esa época todavía tenía índices relativamente respetables de desarrollo, para ellos no era un modelo efectivo, porque faltaba la gran industria. Tenían esa fijación como modelo de Estado y como orden social positivo, tenían esa fijación al modelo soviético, con obviamente particularidades propias y no usando tal vez los métodos ligeramente duros, para decirlo suavemente, que usó Stalin en la construcción del socialismo en los 30 años en que él gobernó la Santa Rusia. Pero la industria pesada, la urbanización del país, o sea, la construcción de una modernidad que se parece mucho a la modernidad occidental, salvo en el plano político institucional. Esa idea, estimado público, era muy fuerte, y ese era el modelo de Estado y de orden social que en toda América Latina se quería establecer. Si ustedes leen a Jorge Abelardo Ramos, al primer Eduardo Galeano, son ideas muy similares. Galeano y Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo, mencionan muy favorablemente, y pierden un montón de páginas, alabando al régimen del dictador Rodríguez de Francia, José Gaspar Rodríguez de Francia, en el Paraguay. Ese famoso dictador, inmortalizado en la novela de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. ¿Qué hizo Yo el Supremo? En los años, estimado público, entre 1820 y 1840, o sea, muy tempranamente, él construyó altos hornos. Él trató de construir una industria pesada y además aisló el Paraguay de toda influencia externa. En esa época el Paraguay fue un país totalmente aislado y puede decirse con cierta seguridad que era un modelo realmente autóctono de desarrollo, porque en esa época no había absolutamente ningún socialismo, no había Marx, no había la Unión Soviética, no había nada. Entonces don José Gaspar Rodríguez de Francia realmente fue original. Ahora, fue terrorífico, fue un gobierno dictatorial terrible, pero no hay duda de que era un modelo original. Y lo que estos señores ven, si ustedes leen a Jorge Abelardo Ramos, Eduardo Galeano, ellos jamás critican los aspectos dictatoriales, antidemocráticos, antirracionalistas, antipluralistas, antiliberales de ese régimen. Eso no critican. Como Silvia Rivera Cusicanqui no menciona para nada esos aspectos, podríamos ya decir, autoritarios del primer MNR. Eso jamás ella menciona.
Ella y estos pensadores tienen, estimado público, una idea fuerte. El modelo de Estado y de orden social que quieren tiene que ser modernizado, pero sin democracia pluralista en la parte político-institucional. En el fondo, yo me atrevería a decir que ese modelo se ha concretizado muy efectivamente en la China. Es un modelo liberal en la economía y absolutamente autoritario en la política y en la cultura. Y ese modelo, estimado público, va a tener, creo yo, todavía mucho éxito en este mundo. Señora. Los pensadores del presente en el contexto brasileño, boliviano y también en América Latina, doctor Marcillo, en torno a los modelos de Estado, habrían claudicado ante un modelo económico, es decir, los pensadores del presente solamente se dedican a la crítica institucional y ya no hay una perspectiva de Bolivia y América Latina en el siglo XXI, más que una dependencia o repetición, como usted dijo, de los modelos económicos de afuera, simplemente como importadores, intermediarios de mercancía, pero no existe, ¿verdad?, desde mi perspectiva, y no sé si estoy equivocada, un paradigma en el que los pensadores estén interpelando, por ejemplo, una mirada de cuarta a sexta ola, ¿no?, de producción en torno a un modelo económico en nuestro país. Es decir, en síntesis, considero que los pensadores actuales, incluida su persona, solamente se han dedicado al análisis institucional, político, democrático, de mentalidad, pero no se han puesto a pensar, ¿verdad?, en nuevas alternativas para producir un modelo económico en América Latina. O sea, me refiero que habríamos claudicado ante la idea de querer ser autónomos e independientes y simplemente ya nos hemos conformado con ser una mera reproducción dependiente de los estados que vayan a posicionarse en el orden mundial. Como es un ataque personal a mi persona, en parte lo que usted acaba de decir, quiero decirle, señora Rivera, que yo no soy economista. Por mi formación como politólogo y filósofo, estoy lamentablemente obligado a pensar en el campo intelectual, en el campo de las ideas. Y con adarme de arrogancia podría decir que no desciendo al plano práctico, por ejemplo, que modelo industrial o no industrial sería conveniente, no desciendo a ese plano porque no lo conozco. Pero yo le hago a usted una contrapregunta. Siempre con eso cerraríamos este curso. ¿Es posible hoy, en 2023, un modelo de Estado y de orden social absolutamente original, autónomo, autóctono, etcétera? ¿Se le ocurre a usted algo así? Bueno, por lo que pude captar en todo el semestre de lo que se trata esta materia y de lo que traté de apropiarme, es que yo estoy entendiendo que un modelo de Estado encierra en sí mismo una utopía y que todos los pensadores, desde Platón o desde los pensadores clásicos griegos, han desarrollado elementos, categorías, ciertas matrices para poder evaluar, o sea, su presente y poder proyectar, o sea, un modelo de Estado. Entonces, en torno al modelo de Estado y el modelo nación y el modelo plurinacional, lo que es el centro de nuestra materia, yo consideraría que son muchos los criterios y categorías que tendríamos que
evaluar, o sea, de todos los pensadores del presente, para poder, o sea, generar un modelo de Estado plurinacional genuino, porque hasta el momento me parece que simplemente se ha claudicado y no considero que se esté proyectando un Estado boliviano autónomo, independiente, fuera, ¿no?, del control de los países del primer mundo. Considero de todos los autores que he leído, incluido Luis Tapia, el que más, digamos, se acerca tal vez a generar este nuevo modelo es el doctor Luis Lozada Pereira, justamente con sus textos que ha desarrollado en torno a la ciencia y la tecnología, donde él establece claramente que hoy, o sea, un Estado sin un desarrollo científico-tecnológico, o sea, tiende a perecer y a claudicar y a depender de los otros estados, o sea, que rigen y se posicionan a nivel mundial. Creo que él sería, ¿no?, el más crítico y el más claro, poniendo, ¿no?, en un nivel a los que se considera grandes en nuestro país, ¿no?, como dije, Luis Tapia, los que siempre están pensando los aspectos coyunturales de las diferentes instituciones académicas de nuestro contexto. Sí, señora Rivera, pero usted no ha esbozado un modelo original. En el plano económico, comercial, eso creo que es muy, muy difícil. Realmente algo realmente diferente a lo que hay en el mundo, a los diferentes modelos ya existentes, muy, muy difícil. Y en el plano institucional, los países que han tratado de ser originales, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, lo que han instaurado son regímenes ligeramente autoritarios, no muy democráticos, no muy racionales, que no creo que sean un modelo válido para el resto de la región o para el resto del mundo. Es decir, no veo yo esa originalidad. Para concluir, un modelo plurinacional como el boliviano es ante todo y sobre todo una consigna ideológica propagandística. Aquí no hay ninguno de las 36 naciones que realmente haya aportado una idea original para el entramado institucional del país. Entonces, lo que hay naturalmente es algo importante. Algunos de ustedes van a ser políticos, y por lo tanto eso tiene su relevancia. El factor propagandístico ideológico tiene un enorme peso en la vida social, porque la gente, la inmensa mayoría de la población, cree en propaganda, en rumores y también en sus propias tradiciones. Muy pocas personas como nosotros piensan críticamente, muy pocas. Entonces, el declarar que el Estado es plurinacional para la inmensa mayoría de la gente es creer en la originalidad de un modelo, pero observando a fondo es muy difícil discernir cuál es lo original. Estimado público, como son las 9:00, por razones de horario, yo simplemente les agradezco muchísimo por haberme escuchado, por la paciencia que han tenido. Espero haberles provocado a pensar por cuenta propia y les ruego, creo que todos ustedes tienen mi dirección electrónica, que me hagan llegar sus trabajos, con excepción del señor García, que no necesita calificación. Entonces he recibido hasta ahora 2 trabajos y creo que hay un tercero que está listo. Yo les ruego a ustedes que me hagan llegar el trabajo por vía electrónica, o si lo tienen ahora también bienvenidos, y les vuelvo a agradecer mucho por haberme aguantado todo el semestre.